Hola, estás escuchando Finalfabetos, el podcast de finanzas para no financieros de la Fundación FIDE con la colaboración de CFA Spain. Si palabras como inflación, interés compuesto o ETF te suenan a otro idioma, has llegado al lugar indicado. Esto es Finalfabetos. Hola, estamos en Finalfabetos, una idea promovida por la Fundación de FIDE y con la colaboración de CFA y después de bancos, gestoras de fondos de inversión e incluso alguna compañía de seguro. Y hoy vamos a ver un tema, el segundo capítulo, que creo que es para mí posiblemente de las cosas más relevantes. Y es, aunque son dos conceptos, pero dos cosas que realmente afectan al día a día, que es la inflación y los tipos de interés. Y para eso estamos con Jaime Albella, que es consejero de CFA, precisamente, y muchas gracias por vuestra colaboración y por estar aquí con nosotros, y con Francisco Márquez de Prado, que yo, como te conozco hace ya tiempo, te voy a llamar Paco, si no te importa, o sí te llamo Paco, si no al final vamos a tener problemas a la hora de charlar, que está en el equipo de ventas de JP Morgan. Muchas gracias por tu asistencia aquí en este capítulo. Bueno, la verdad que vamos a ver dos conceptos que a mí me parecen muy relevantes, que es inflación y tipo de interés, y sobre todo por la correlación que hay entre esos dos componentes, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo lo primero que preguntaría es, oye, porque mucha de la gente oye que la inflación ha subido, ha bajado, etcétera, y parece que no le va a afectar para nada. No se sabe lo que es la inflación. Bueno, la inflación ha subido, pero no le presta ninguna atención. ¿Qué es la inflación, Jaime? Bueno, la inflación es verdad que el concepto es fácil, o sea, definido sería un incremento sostenido de precios a lo largo del tiempo. Luego habría ya pequeños matices, ¿no? Porque está la desinflación, que sigue siendo inflación, pero se desacelera la subida. Y como bien dices, vamos, a mí hay una palabreja que se utiliza mucho en la industria, que lo llaman un poco el impuesto silencioso, porque como bien comentas, es como que no nos damos cuenta, y como además la inflación históricamente, quitando los 3 últimos años, que sí que se ha ido más a la zona, sobre todo desde el 2020, ¿no? Post-COVID, pues es un 1 o 2%, parece que no, claro que al final, bueno, pues un 1 o un 2% sobre tu poder de compra no es mucho, pero claro, cuando lo vas acumulando a lo largo de los años, pues se convierte Y cuando hablamos de que es una subida de precios, ¿de qué? ¿De todos los artículos? ¿De una...? Bueno, oficialmente es muy buena pregunta, ¿no? Porque oficialmente el gobierno, la entidad económica del país, tiene una cesta, y aquí aparece el primer gran problema, ¿no? Que cada consumidor tenemos una cesta, entonces cada país hace una cesta media, con lo cual en muchos casos no refleja realmente tu patrón de consumo, y de hecho hay mucha discusión entre la cesta americana, la inflación americana, el IPC, recoge casi un 45% de la inflación inmobiliaria, y en Europa no llega al 20%. Entonces, claro, históricamente Europa no, en Europa es que hay menos inflación, no es que haya menos inflación, es que la medimos de otra manera, y pues desgraciadamente nuestros hijos, comentábamos antes, ¿no? Pues jóvenes, tienen una cesta donde el inmobiliario es muy alto, y está sufriendo una inflación mucho mayor de la que se publica en los medios económicos. Muchas gracias. Paco, ¿y las causas de la inflación cuáles son? ¿Por qué suben los precios de pronto, ¿no? ¿O por qué bajan los precios, ¿no? Pero vamos a hablar por qué suben los precios, por qué hay inflación. Sí, hay que diferenciar cuando nos preguntamos, oye, ¿por qué suben los precios? Lo primero, que lo decía Jaime, ¿qué precios son los que están subiendo? ¿Vale? Y esto nos lleva a las causas. En el corto plazo la inflación puede venir por la demanda, es decir, la gente que consume o las empresas cuando invierten, ¿vale? Un ejemplo típico es que hay pleno empleo y la gente es más rica y la gente quiere consumir más, con lo cual se demanda más y se suben los precios. Se demanda más sentido que los productos que hay en el mercado. Los productos que hay en el mercado, las familias consumen y las empresas invierten, incrementando la demanda de cosas, con lo cual, como me lo pide mucha gente, puedo subir el precio. Esa es la inflación de demanda. Después tenemos la inflación de oferta, donde puede ser un shock. El petróleo es el caso típico de los productores de petróleo. Hay un país que decide dejar de producir, con lo cual hay menos petróleo. El que quiera petróleo lo tiene que pagar más alto, con lo cual sube los precios. Eso es lo que conocemos como la inflación a corto plazo. Fenómenos de demanda, fenómenos de oferta. Al final, en el largo plazo, la inflación está debida a fenómenos monetarios. ¿A qué nos referimos esto? La cantidad de dinero que hay en el mercado.
Es decir, si tenemos 10 unidades monetarias y el producto A y el producto B, uno valdrá 3 y otro valdrá 7, o uno 6 y otro 4. Si se incrementa y la cantidad de dinero, las unidades de dinero, las monedas pasan de ser 10 a ser 20, ¿vale? El que vale 3 pasará a valer 6 y el que vale 7 pasará a valer 14, ¿vale? El dinero, su capacidad de compra es una misma producto, un mismo producto, pero ha subido. Con lo cual, el que tenga ese dinero parado, como decía Jaime, va a sufrir ese impuesto silencioso de no poder comprarse o no poder adquirir lo que él deseaba. Y Jaime, ¿cómo afecta a las personas este incremento de la inflación, el incremento de los precios? Bueno, habría dos tipos de efectos. El importante es, como comentaba Paco, es perder capacidad de compra. Eso no hay ninguna duda. Pero la pregunta también es muy buena porque hay dos tipos somos dos tipos de consumidores, ¿no? Los ahorradores y los que se endeudan. Entonces es muy curioso porque en estos últimos años, un periodo de inflación bastante alto, sobre todo desde el 2020, nos hemos visto cómo el que ha hecho los deberes y tiene ahorros y ha invertido en bienes reales o en fondos, da igual, monetarios, de renta fija, depende cada uno el riesgo que tenga, como son activos reales, consigues compensar esa inflación, ese incremento de costes de bienes y servicios, gracias a tus activos reales. Por otro lado está el que se endeuda, que desgraciadamente pues llevamos muchos años con los niveles de deuda disparados. Los españolitos hemos hecho los deberes, sobre todo después de 2008, pero los gobiernos siguen teniendo unos déficits enormes, siguen gastando mucho más de lo que ingresan fiscalmente, tienen una deuda enorme y cuando los tipos suben, porque hay inflación, si te pilla con mucha deuda, pues el problema se complica mucho más. De hecho, venimos desde 2007 con una bajada fortísima de tipos, donde se penalizó al ahorrador y se benefició el que estaba endeudado. Y ahora, viceversa, tenemos un periodo donde el que ha hecho los deberes y ha gastado menos de lo que tiene o se ha apalancado en sus niveles óptimos, lo que tienes es un... O sea, con la inflación te beneficia porque tienes activos reales, bien productos financieros, inmobiliario o donde tengas tus ahorros. Con lo cual tienes un doble efecto. O sea, hay individuos o consumidores donde el impacto es negativo y en otros casos donde es positivo. Vamos, en general, podríamos decir que es una pérdida del poder adquisitivo y por lo tanto al final... Neto en la sociedad es una pérdida de poder adquisitivo. Si consigues tener ahorros, puedes compensar esa pérdida de poder adquisitivo con tus ahorros. Está claro. Paco, ¿y cómo afecta esto a los mercados financieros? Es decir, que hay inflación, bueno, ¿y qué? ¿Por qué tiene que afectar a los mercados financieros? Bueno, creo que hay una cosa que tenemos que dejar clara, la inflación es necesaria. La inflación es buena siempre que sea controlada. De hecho, los objetivos de los bancos centrales es que está alrededor del 2%, algunos dicen que el 3%, no sé qué es lo correcto, si un 2 o un 3%. Y es necesaria, ¿por qué? Porque ayuda al ajuste de los precios relativos. ¿A qué me refiero con esto? Antes hablábamos de dos productos, uno que valía 3 y otro que valía 7, pero resulta que el que vale 3 empieza a haber mucha producción y tiene que bajar el precio. El tener unas monedas de sobra ayuda a que se produzca ese ajuste entre el valor de los dos bienes. A mí me recuerda, ¿os acordáis el juego este que era un marco y era un puzzle que había que hacer y eran cuadraditos y había un cuadradito vacío? Tú lo movías al cuadradito vacío y vas moviendo las otras piezas para poder hacer el puzzle. El ajuste de precios relativos es exactamente igual. Tú tienes un dinero extra que se añade ese año nuevo, que es el que te permite ir ajustando todo para que se produzca ese equilibrio de los precios. Con lo cual, un 2, un 3%, no sé, ahí los académicos tienen distintas opciones, distintas opiniones, tienen su nivel de subida de precios. El problema es cuando la inflación pasa a determinados niveles. ¿Por qué pasa a determinados niveles? ¿Por qué es un problema que pase a determinados niveles? Porque genera incertidumbre. Y no hay nada peor para los mercados financieros que la incertidumbre. A las familias, a la hora de invertir, a las empresas, no puedo hacer un plan de negocio a 5 años si no sé si el precio va a ser 17 o el precio va a ser 12. Con lo cual, el gran riesgo para los mercados financieros de la inflación es que la inflación esté descontrolada y no sea predecible, porque no puedes hacer un plan de negocio. Y afecta tanto a la renta fija
como a la renta variable. Y al que más le afecta es al que no tiene ni renta fija ni renta variable y lo tiene muerto de risa, porque pierde la capacidad adquisitiva absolutamente. No, y además ahí ese concepto de incertidumbre que has hecho referencia tú es muy importante, porque antes has hablado que las causas de la inflación pueden venir por un incremento de la demanda o por un incremento de la oferta, pero también puede venir por una incertidumbre, es decir, el que realmente pase alguna cosa en el mundo y digas, oye, por si las moscas me voy a hacer con una serie de bienes para tenerlos guardados. Y si pone todo el mundo exactamente en la misma casuística, al final lo que haces es subir los precios de alguna serie de bienes, ¿no? Es decir, que al final la incertidumbre también causa inflación, ¿no? Esa incertidumbre te genera el shock de demanda que tira de los precios para arriba y te descuadra la economía. Es imposible funcionar. Y Jaime, ¿y qué herramientas tienen al final los estados, ¿no? para controlar la inflación? ¿Qué es lo que puede hacer un estado para controlarla? Bueno, hay varias herramientas. La principal, obviamente, es el precio del dinero, regular el precio del dinero. Es verdad que, en teoría, un banco central debería ser independiente del gobierno, aunque llevamos ya años con mucha injerencia, ¿no?, por parte de los distintos gobiernos en los bancos centrales. Y bueno, pues al subir el precio del dinero, el tipo de interés, lo que hace es que la demanda caiga, o cuando bajas el tipo de interés, un precio más barato, la gente demanda más dinero, o sea, más préstamos, más crédito para consumir coches, para vacaciones, para consumo, con lo cual, como es el caso de ahora que tenemos más inflación, y es lo que ha hecho, aunque un pelín de decalaje, casi año y medio, el Banco Central Europeo, cuando se quiso dar cuenta, pues recordemos que 2021 y 2022 teníamos inflaciones cercanas al doble dígito, sobre todo en 2022, y los bancos centrales negaban esa inflación, decían que iba a ser transitoria, cuando realmente el 7-8%, ¿no?, que vimos en Europa no era transitorio, se convirtió en estructural y fue con mucho decalaje subiendo tipos, con lo cual el daño que hizo a la economía desgraciadamente, yo creo, fue mayor del que debería haber sido. Y luego hay otras herramientas menores, ya más gubernamentales, que son política fiscal. Por un lado la política monetaria, que es el precio del dinero, y por otro lado la política fiscal, que suele tener menos impacto, menos directo, porque al final tú, cuando subes o bajas los impuestos, generalmente requiere un periodo de adaptación, aprobación en las Cortes, el Real Decreto, si se hace rápido, suele tener un impacto con cierto decalaje, y si tú al final, por ayudar al consumo, bajas los impuestos, o por otro lado al revés, prefieres ir subiendo los impuestos para frenar ese consumo, es una herramienta que suele tener decalaje y menor impacto. De hecho, aquí hay una disyuntiva, ¿no? De hecho, la situación actual muy interesante es que el gobierno, bueno, en los gobiernos, aparte de la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, han subido impuestos, con lo cual has tenido lo que se llama no deflactar la inflación. Es decir, si tú al final tienes unos bienes y servicios más caros y mantienes el impuesto fijo, estás recaudando más. De hecho, los gobiernos en Occidente, los ingresos fiscales han subido fuerte, que es una queja, porque dices, joder, si me suben el precio del dinero, los tipos de interés, y encima no me bajan los impuestos, el consumidor, pues al final la capacidad de compra, la pérdida es doble, uno por la inflación y otro por unos mayores impuestos. Bueno, los gobiernos al final aprovechan que la inflación es alta para recaudar más y ingresar más y poder gastar más. Bueno, la verdad que al final lo has casi definido tú, ¿no? Al final las herramientas que tiene el Estado para controlar la inflación, ¿no? Y básicamente una de ellas es, como tú dices, el precio del dinero, o lo que nosotros llamamos más comúnmente los tipos de interés, ¿no? Y a lo mejor es una pregunta que estamos ratificando la idea de Jaime, ¿no? Pero ¿y qué son los tipos de interés? ¿El precio del dinero? El precio del dinero, pero te digo una cosa, yo cuando pregunto por ahí a muchas personas, hay unos que la gente realmente no sabe, no tiene formación en general, te dice que los tipos de interés, no, es lo que me cobra a mí el banco por el crédito hipotecario. Otro dice, no, es fenomenal porque es el tipo de interés que me dan mis ahorros el banco, ¿no?
y parece que son dos conceptos de forma diferentes, ¿no? Al final es el precio del dinero. Son las dos caras de la moneda, ¿vale? En el dinero, como en el mercado de cualquier otro bien, el del petróleo que hablábamos anteriormente o cualquier otro bien, tú tienes gente que oferta y gente que demanda, gente que quiere dinero y gente que tiene dinero para prestar. El equilibrio donde llegan a ese trato es lo que es el precio del dinero o el tipo de interés. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos un jugador externo, que se llaman los bancos centrales, que pueden emitir dinero o retirar dinero del mercado, con lo cual son capaces de mover la curva de oferta para un lado o para otro. Y eso lo que hace es que les permite controlar los tipos de interés. Esa es la herramienta fundamental que utilizan las autoridades monetarias para controlar los tipos de interés. ¿Por qué lo quieren controlar? Pues es exactamente lo que nos decía Jaime antes. Cuando hay demasiada demanda, cuando esa demanda está haciendo que suban los tipos de interés, cuando suba la inflación, suben los precios porque la demanda es muy fuerte, ese autor o ese actor, que es el Banco Central, lo que hace es decir, voy a retirar dinero del mercado, subo los tipos de interés, a las familias les cuesta más financiarse, a las empresas les cuesta más financiarse, con lo cual vamos a limitar o reducir esa demanda y vamos a enfriar la economía. Por eso el precio del dinero, los tipos de interés, como decíais antes, es exactamente lo mismo y, como decía Jaime, el actor fundamental aquí es el Banco Central Europeo, en nuestro caso, la autoridad monetaria, que con esa capacidad de mover la oferta es capaz de mover el precio del dinero y actuar sobre la economía. Muy bien. Ahora, ahí hay otro concepto que no hemos hablado. La verdad que está clara la correlación que hay entre, oye, economía creciendo producirá inflación y la inflación producirá incremento de esos tipos de interés. Pero ha habido ocasiones, ¿no?, en que la economía no crecía, esa relación se ha roto, ¿no?, como dices tú perfectamente. ¿Y eso por qué es? Es más, hemos visto situaciones en los mercados muy complejas, ¿no? Las que llevamos 20 años, se puede decir que lo hemos vivido todo, o sea, desde lo que estudiamos en la carrera hasta lo contrario, y es lo bonito, ¿no? De hecho, siempre digo que la ciencia económica es la única ciencia que no es exacta, que es curioso, y de hecho es lo bonito de nuestro trabajo, de estas entrevistas, ¿no?, que al final cada día aprendes y cada día tienes casi un caso nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad, bueno, entraría aquí otro factor importante, bueno, entran varios factores, quizá el más importante, que ya es un pelín más técnico, sería la velocidad del dinero, que es decir, que aunque tú metas dinero, que como decía muy bien Paco, imprimas o emitas dinero y lo metas en el sistema, ese dinero puede ir, como ha ocurrido desde 2008 a 2017-18, ese dinero que iba a los bancos no lo prestaran al consumidor. O sea, la velocidad, el cambio de manos de ese dinero baja. Con lo cual, aunque tú incrementes la base monetaria o incrementes el dinero que hay en el sistema, ese intercambio de dinero entre nosotros, por así decirlo, no fluya. Con lo cual la demanda se mantiene baja y no hay inflación, que ha sido un periodo 2018-19. ¿Lo llamamos estagflación? ¿Puede ser? Ese ya sería la palabra más complicada, que de hecho yo creo que podría darse el caso en la situación que estamos viviendo ahora, que sería el peor de los escenarios. Sería inflación sin crecimiento. Pero eso vendría más provocado por inflación de costes, no demanda agregada, como comentaba Paco, que podría ser el caso de ahora. Tenemos por un shock de oferta, como bien comentaba, que incrementan la inflación, pero la demanda agregada se mantiene, o el consumo se mantiene débil, y entonces la pérdida de poder adquisitivo es absolutamente descomunal. Bueno, entonces claramente estamos viendo la relación que hay entre los tipos de interés y la inflación, ¿no? Es decir, que es claro. Lo que pasa es que también dentro de los tipos de interés me gustaría, por eso he dicho al principio de este capítulo, que a mí me parece muy relevante este capítulo, sobre todo por los tipos de interés, pero como los tipos de interés normalmente funcionan porque hay inflación, ¿no? Es decir, antes decías que los bancos centrales tienen objetivos del 2 o 3% de inflación, ¿no? para esos desequilibrios que puede haber en los mercados, ¿no? Pero para mí es muy relevante en los tipos de interés porque al final, cuando el Banco Central Europeo sube o baja los tipos de interés, hay un efecto inmediato en los mercados, ¿no? Y eso es derivado por muchas cosas, pero sobre todo porque en el medio hay una cosa que se llama el mercado interbancario, ¿no?, que es el dinero al que se prestan los bancos, que además hay un precio del dinero a un día, 2 días, hasta 365 días.
Eso tiene su efecto inmediatamente en los productos de renta fija e inmediatamente en los productos de renta variable, ¿no? Es decir, que, por el inicio que estamos hablando de la inflación, tipo de interés y efecto en los mercados. ¿Cómo es ese efecto en los mercados? ¿Por qué los mercados suben o bajan en función de las expectativas de los tipos de interés? Bien, entonces, el proceso ha sido la base monetaria, actúan los bancos centrales, luego ese dinero pasa a los bancos, ya pasamos a lo que es la masa monetaria y en función de la cantidad de dinero suben o bajan los tipos de interés. Así es como lo controlan, ¿no? Y la pregunta, si no he entendido mal, es ese tipo de interés subiendo o bajando, ¿cómo afecta al mercado? Sí, mercados de renta fija, mercados de renta variable, mercados de commodities o el mercado, no sé si tendría algún efecto que podría ser el mercado del petróleo, ¿no? Pues depende del mercado en concreto. Por ejemplo, en la renta fija, en el momento en que subes los tipos de interés, lo lógico es que los tipos de interés de la renta fija suban. ¿A qué me refiero con esto? Si una compañía se financia al precio oficial del dinero, al tipo de interés del Banco Central, más este poquito, 2 puntos básicos, y el Banco Central sube un punto. 2 puntos básicos es un 0,02, ¿no? Sí, un 0,02 más este poquito, esos 2 puntos básicos, y el Banco Central sube 25 puntos básicos, que hará incrementar su coste de financiación. Esto tiene un efecto sobre la renta fija bastante importante, ¿vale? Y es un concepto que yo creo que es lo primero que nos enseñan cuando empezamos a trabajar. Suben los tipos, baja el valor de la renta fija. La gente tiende a pensar que la renta fija no puede caer de valor, pero el valor sí cae. Si yo tengo un bono que me está pagando el 5% de una compañía y como han subido los tipos de interés, esa compañía se empieza a financiar al 6%, a ver, yo tengo un bono al 5%, los nuevos bonos me dan el 6%, ¿quién va a querer mi bono al 5%? Si la misma compañía ahora paga el 6%, tendré que bajar el valor de mi bono si lo quiero sacar a mercado y que alguien me lo compre. En vez de 100, pasar a valer 98, 97, dependiendo de la duración de ese bono. Por lo tanto, el primer efecto de una subida de tipos de interés es que la renta fija tiende a caer en valor. No siempre, pero tiende a caer en valor, ¿vale? El resto de activos, la renta variable al final es el valor de una empresa y el valor de una empresa depende de los beneficios que me va a dar a futuro. Si yo estoy subiendo los costes de financiación de esa empresa, estoy reduciendo el beneficio, con lo cual el valor actual de esa empresa seguramente sea menor. Por eso una subida de tipos de interés suele tener efectos negativos en el mercado de renta fija y efectos negativos en el mercado de renta variable. Pero me ha encantado, como lo has explicado antes, Jaime, esta es una ciencia que no es exacta. No siempre tiene por qué ser así, ni todos los sectores tienen que sufrirlo de la misma manera. Sí, no solamente tiene que ser así, sino que antes hablamos de conceptos como de esta inflación u otros conceptos. Aquí hemos estado 3, 4, 5 años, puede ser, con tipos de intereses negativos. Yo que llevo 40 años en el sector financiero no lo había visto nunca, ni siquiera lo había estudiado en mi carrera de economía, ni en mi máster, ni nada, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Que de pronto veamos que tenemos tipos de interés negativos. Bueno, o sea, es verdad que la casuística de los últimos 20 o 15, o sea, 25 20 años nos ha tocado todo, ¿no? Como decía un ex jefe mío, diría que en las siguientes crisis le toca a nuestros hijos, que yo cada 2 años he tenido algo nuevo. Ya lo del COVID fue como una pandemia mundial, era como que no entraba en el modelo de ningún analista, ¿no? Pero bueno, llegas a ese momento de sobreendeudamiento de las economías. De hecho, bueno, hay como dicen, un paper financiero, ¿no?, de Kenneth Rogoff, un premio Nobel, que decía que una economía que sobrepasa el 80% de endeudamiento, de deuda pública sobre PIB, ya necesita ayuda externa, ya es incapaz, y de hecho en España ocurrió cercano al 2012, ¿no? O incluso en 2007, los intereses financieros eran 1/3 del presupuesto fiscal. Es una barbaridad, nos gastábamos 1/3 de lo que ingresaba el gobierno en pagar intereses. Entonces, cuando los agentes financieros cometen barbaridades, es decir, se hiperendeudan más de lo que deberían, de lo que se pueden permitir, pues los bancos centrales, sobre todo ya post-2008, post-Lehman y demás, empezaron a hacer operaciones del comité del mercado abierto, multiplicaron casi por 3 la base monetaria y metiendo tantísimo dinero. Lo que haces, pues todo ese dinero va a los bonos y llega un momento incluso que hay tanta liquidez en el sistema que los tipos se van en negativo. El precio tú lo compras y a vencimiento
con lo que recibes el nominal, como lo has comprado más alto, pierdes dinero, ¿no? Llegas a esas un poco aberraciones financieras que son puntuales, porque fueron al final 4 o 5 años, pero metiendo tantísima liquidez en el sistema y sobre demanda por activos financieros, pues les da miedo a la gente tener el dinero en la cuenta porque tienes riesgo de crédito al final. O sea, tu banco puede quebrar, como ha ocurrido en España o en otros países con otros bancos, y prefieren casi pagar por entregar su dinero al riesgo de perderlo, ¿no? Era gracioso porque yo me acuerdo del bono alemán a 10 años, ¿no? Había gente que estaba dispuesta a pagar dinero. Y el 2 años estaba el menos 0,70. Bueno, vimos otra barbaridad, que era de frotarse los ojos delante de la pantalla del Bloomberg. Hace 3-4 años vimos el petróleo, los futuros del petróleo cotizando en negativo, porque había sobreoferta de petróleo y no había sitios de almacenaje. Entonces, con tal de que te lo llevaras, te pagaban encima. Otro más, ¿dónde metes un barril de petróleo en casa? Yo creo que tu mujer te puede echar una pequeña bronca, ¿no? Si apareces en casa. Entonces, llegas a esos extremos de sobreoferta que te producen esas dislocaciones. Y Paco, entonces, en un entorno de tipos de interés altos, pensamos que los tipos de interés pueden subir. Es verdad que ahora mismo no es el caso, estamos en mayo del año 2025 y es verdad que ahí hay una conjunción, ¿no? Es decir, en Estados Unidos estamos pensando que podría haber un incremento de tipo de interés y sin embargo en Europa en todo caso una bajada de tipo de interés. Vamos, que la Reserva Federal podría subir o mantener el tipo de interés y el Banco Central Europeo podría mantenerlos. Y en un entorno de subida de tipo de interés, ¿tú qué le recomendarías a tus clientes? ¿Qué crees que deberían de hacer? ¿Cómo deberían de configurar su cartera? ¿Deberían de tomar alguna decisión con respecto a su cartera? Bueno, sin duda. La primera es que acudan a un asesor financiero. ¿Vale? Esto igual parece muy obvio, pero vamos al farmacéutico, vamos al médico, pero en finanzas nos fiamos más de nuestro cuñado, que puede ser un abogado muy listo, pero ese cuñadismo aquí es peligrosísimo. Yo incluso alguna vez me he cogido un taxi y cuando se ha enterado el taxista que yo trabajaba en el sector financiero, ha bajado ha sacado un papel y me ha dicho, ¿qué le parece estas acciones y estas y las otras, ¿no? Bueno, cogiste uno bueno, porque normalmente puede ser que sea él el que te dé la recomendación a ti. Sí. Eso demuestra... Perdona que te interrumpí. No, pero la pregunta es muy buena, porque además enlaza con algo que decía Jaime antes. ¿A quién afecta la inflación? Afecta a los que están endeudados, tienen dinero, pero al que más afecta y al que más perjudica es al que no tiene conocimientos financieros, porque acaba teniendo el dinero muerto de risa. ¿Vale? La inflación, en el momento que hay inflación, que suelen ser los momentos de subidas de tipos de interés, ¿vale?, perjudica especialmente a los que tienen bonos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los bonos tienden a bajar su valor, como hemos visto anteriormente. Beneficia a determinados sectores de la renta fija, ¿vale? Paraliza el mercado inmobiliario, ¿vale? Pero es muy importante ver esa subida de tipos de interés, a qué se debe, ¿vale? Y qué tipo de subida de interés va a ser. ¿Vale? Eso es lo que es súper importante. No es una ciencia exacta, suben los tipos, me compro este sector en renta variable o compro bancos, como dice algunos. Suben los tipos, compro bancos que se benefician de los tipos de interés porque puede subirle la mora, pueden tener un problema de impagos. Hay muchas variables. Por eso es muy importante tener carteras diversificadas, que un asesor financiero nos ayude a hacer nuestras carteras y después saber que el mercado tiene una gran ventaja y es que todos los días te van a dar el precio. Con lo cual hay días que sube y baja. Tú tienes que tener un objetivo financiero que será dentro de 10, 15, 3 años y la cartera acorde a ese objetivo financiero con ese horizonte temporal. De modo que esa volatilidad no te haga salirte del mercado porque una subida de tipos de interés puede hacer que haya una bajada temporal del valor de los activos, ¿vale? Y eso no puede hacer que te salgas del mercado y no cumples tu objetivo financiero. Sí, posiblemente a lo mejor si va a haber una subida de tipo de interés a lo mejor no hay que tomar ninguna decisión, pero otra cosa es que haya un entorno de posible subida de tipo de interés, básicamente porque hay un entorno en el que estemos pensando que pueda haber inflación. Es decir, la verdad que, y vamos a terminar ya, aquí lo que estamos viendo al final es que estas dos variables son, sobre todo la variable inflación es muy importante porque si la hay, subirán los tipos de interés con seguridad y los tipos de interés no se consiguen bajar de forma inmediata. Por lo tanto, vas a entrar en un entorno de inflación. Es decir, que una cosa es que tomes alguna decisión a corto plazo, pero a largo plazo, cuando estamos hablando de largo plazo, es que a lo mejor esa inflación no la controlas sino al cabo de 1 año, 2 años, incluso 3 años o más, ¿no? Es decir, que... Y, bueno, alguna recomendación más para mover tu cartera, etcétera, en un entorno de inflación.
Bueno, como bien comentaba Paco, sobre todo asesorarnos o que los clientes se asesoren, fundamental, se formen. Yo creo que este tipo de iniciativas, que os felicito a FIDE y a ti por tomar esa iniciativa, yo creo que son importantísimas, porque además sé que vais a ver o trabajar muchos conceptos que se dan por sabidos y desgraciadamente la cultura financiera en España y en Occidente sigue siendo bajísima. Sabemos mucho de fútbol y poco de finanzas y el fútbol da de comer a los futbolistas. Al resto nos puede dar alegrías o no, pero no nos da de comer, ¿no? Y bueno, el asesorarse bien, formarse bien. Hay muchos certificados ahora, como el CFA, otros como el CAIA, de alternativos, EFAS y demás. Y yo creo que, como siempre, la educación ya es no solo financiera, sino Sí, de todo tipo. yo siempre comento lo mismo, ¿no? Que sobre todo aquí en el FIDE, ¿no? Que lo importante es al final que tengamos varios conceptos, 4, 5, 6 conceptos muy claros y que luego nos asesoremos con un banquero, con un banco, una gestora de fondos, una sociedad de valores, etcétera, etcétera. Hoy, pues, Paco, Francisco Márquez del Prado, muchas gracias por estar aquí con FIDE, y Jaime Albella, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros.